Estimada profesora, muy buenas tardes. Procederé a realizar el examen número 2 de microeconomía. Bueno, en este examen tenemos dos preguntas planteadas. ¿Ya? Una dice así: analice en términos de lo aprendido de la semana 5, esto es en costos totales medios, costos variables medios y costos marginales, la siguiente tabla de costos económicos. Identifique además los puntos coincidentes entre los tipos de costo y los puntos máximos entre ellos. ¿Ya? Y el punto 2 dice: a continuación grafique la tabla anterior y concluya. Bueno, en primer lugar, acá tenemos una tabla con varios factores económicos, ¿no es cierto? Tenemos el factor Q, que es la cantidad de unidades producidas por una empresa X, vamos a poner acá en este caso, ¿no es cierto? La empresa X tiene cierta cantidad de unidades producidas que parte desde 0 hasta 8, donde tenemos tres factores importantísimos que son el costo fijo, que es el costo, su palabra lo dice, costo fijo de producción, independientemente de las variables o las unidades producidas. El costo se mantiene fijo. Costo variable, que es el costo que varía dependiente de factores productivos. ¿Ya? Y costo total, el costo que tenemos total en la operación. Estamos con eso. Entonces, teniendo ya estos tres datos claros, tenemos que empezar a preguntarnos para qué nos son útiles el costo total medio, costo marginal y costo variable en estricto rigor. Bueno, para esto tenemos que hacernos, la empresa en este caso se hace cierto tipo de preguntas que, que debe aclarar, obviamente, para definir la rentabilidad que tiene su nivel productivo. Entre las preguntas que se tiene que hacer la empresa es: ¿cómo se afectan los costos cuando varía el nivel de producción? O sea, al aumentar o disminuir mi nivel productivo, ¿cómo esto afecta los costos? ¿Habrá mayor costo o menor costo? Ejemplo. Otra de las preguntas fundamentales en estos casos es: ¿cuánto es el costo unitario o costo por unidad de producto? ¿Ya? Eso quiere decir, ¿cuánto a mí, como administrador o como empresa, cuánto es el costo que yo tendré que asumir por producir un producto y cuánto es la rentabilidad que a mí me generará ese producto? Obviamente, esto tiene que ser positivo. Si yo tengo mayores costos que rentabilidad, mi empresa lamentablemente se va a quiebra. ¿Ya? Tiene que haber una rentabilidad, un saldo a favor, como lo podemos denominar. Para esto precisamente tenemos que analizar estos tres puntos claves que nos entrega este ejercicio que usted me da. En primer lugar, el costo total medio. ¿Qué es costo total medio? Es el costo por unidad de producto. ¿Ya? Este tipo de costo resulta de la división entre el costo total, ¿ya?, y el número de unidades producidas. Costo total medio, o sea, es el costo total dividido por las unidades producidas. Por esto, cuando nos vamos a la tabla, si tenemos acá el costo total medio, decimos: ¿cuánto es el costo total que nos da la tabla? Por ejemplo, al tener, bueno, partamos con 0 unidades. 0 unidades no tenemos ni costo total medio, ni costo marginal, ni costo variable medio. No existe. Vámonos cuando tenemos una unidad producida. Al tener una unidad producida, el costo total son 60, ¿ya? Y las unidades producidas son 1. 60 sobre 1, 60. Entonces el costo total medio es 60. Cuando tenemos dos unidades producidas, mi costo total son 68. 68 dividido por las unidades producidas, que son 2, son 34, que se refleja en la información que nos da el costo total medio, y así sucesivamente. Ahora, el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal es el aumento en el costo total que se produce cuando la cantidad producida, la unidad, cambia en una unidad. Cuando la cantidad producida cambia en una unidad. Es decir, es el costo de producir una unidad más de un producto o servicio. El costo marginal es importantísimo puesto que define como el cambio que ocurrirá en el costo total cuando se produce una unidad más de producto. ¿Ya? Nos dice en estricto rigor cuánto está variando el costo total cuando la empresa varía su nivel de producción.
Para ello también debemos conocer cuánto nos cuesta la producción de la última unidad. ¿Ya? La cifra muestra el aumento del costo cuando se produce una unidad adicional. ¿Ya? Este es el costo marginal. Si nosotros nos vamos a la tabla, tenemos que el costo marginal cuando produzco una unidad es 10. Luego cuando produzco 2 son 8. ¿Cómo se genera? Fácil. Si tenemos el costo marginal y tenemos el costo total, ¿no es cierto? El costo total de producir una unidad son 60. Pero cuando tenía 0 unidades eran 50. O sea, 60 menos 50 son 10. Y ese se genera mi costo marginal. Cuando tengo 2 unidades, ¿cuánto es mi costo total? 68. 68 menos 60, que era el costo de producir una unidad, son 8. Y ahí tenemos nuestro costo marginal que sale en 8. Y así sucesivamente. Ojo que el costo marginal está directamente relacionado con el costo total de producción. ¿Por qué? Porque si mi costo total comienza relativamente bajo y aumenta significativamente, el costo marginal aumentará de igual manera. O sea, hay un costo extra por unidad, por producir esas unidades adicionales. ¿Ya? En este caso, como lo vemos acá, podemos ver que el costo marginal comienza de 10, luego son 8, con 3 unidades 6, con 4 4, con 5 12, disculpe, con 6 14, hasta que llegamos a 8 unidades que son 55. Si nos podemos percatar, acá hay un quiebre, puesto que cuando teníamos 4 unidades mi costo marginal eran 4. ¿Ya? Y de 4 pasamos a 12, que es cuando sube a 5 unidades. ¿Y por qué se genera esto? Porque el costo total aumenta de manera proporcional de las 4 unidades, que son 78 el costo total, a las 5 unidades, que son 90. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ustedes me pueden decir, ¿por qué se produce ese costo total? ¿Por qué ese aumento? Existe la posibilidad, en este caso, viendo yo la tabla, que de la cuarta unidad a la quinta, el costo total aumenta significativamente, puesto que mi empresa no tiene la capacidad suficiente para crear tantas unidades productivas. Y para eso necesita mayor costo. Necesita una maquinaria nueva, por ejemplo, que genera mayor costo en la operación. O sea, hay un riesgo. ¿Por qué? Porque necesito crear más unidades, pero necesito costear esas unidades a producir. Y eso se refleja obviamente significativamente en el costo marginal, que precisamente es el costo adicional que tenemos por unidad. Y por último, tenemos el costo variable medio, que es un concepto de corto plazo en primer lugar. ¿Ya? Es el costo variable, normalmente se conoce como costo de trabajo, dividido por la unidad producida. ¿Ya? Entonces, costo variable medio es el costo variable dividido por la unidad producida. Si nos vamos a la tabla del costo variable, cuando tenemos una unidad producida son 10. ¿Por qué? Porque el costo variable eran 10 y dividido por la unidad producida es 1. 10 sobre 1, 10. ¿Ya? Cuando tenemos dos unidades producidas, el costo variable son 18. 18 dividido por la unidad producida, que son 2, son 9. Y ahí está mi costo variable. Y así sucesivamente. Eso, en primer lugar, comienza con el análisis de los costos anteriormente solicitados. Ahora, la segunda pregunta dice, a continuación grafique la tabla anterior y concluya. Bueno, yo acá generé la tabla ya donde tengo los costos totales medio, costo marginal y costo variable medio de la operación, ya graficándola con respectivas curvas, ya donde tengo la cantidad versus el costo asociado a esa cantidad o unidad producida. Verificando mis curvas, ¿ya? Tenemos puntos básicos importantísimos. Primero, todas las curvas que yo genero con este ensayo que se dio acá, de esta empresa X que le nombramos, son cóncavas hacia abajo. ¿Ya? Son cóncavas hacia abajo. Eso quiere decir que de alguna manera, por variables económicas, ¿no es cierto? El factor, el costo que tenemos es variable. O sea, empieza alto o empieza abajo,
¿no es cierto? Y luego se eleva, de alguna manera llega a un punto mínimo y luego, pum, vuelve al punto máximo. Estas son variables cóncavas, ¿ya? Otro punto importantísimo al generar esta gráfica es que el costo total medio y el costo variable medio intersectan al costo marginal, ¿ya?, en sus respectivos puntos mínimos. Ese es un punto importantísimo. Costo total medio y costo variable medio intersectan a la curva del costo marginal en los puntos mínimos. Por ejemplo, el costo variable medio intersecta la curva cuando hay 4 unidades. Ese es su punto mínimo. Ahí intersecta el costo marginal. Y el costo total medio intersecta a la curva del costo marginal en el punto 6, cuando tenemos 6 unidades producidas. Conclusión. Costo variable medio tiene su valor mínimo cuando tenemos 6 unidades producidas y costo variable medio tiene un valor mínimo cuando las unidades son 4. Tenemos un menor costo variable medio. Y el costo total medio cuando adquiere su valor mínimo cuando las unidades producidas son 6, que es precisamente cuando intersecta al costo marginal. Otro punto importantísimo que hay que analizar, que la forma de las curvas, que son cóncavas, se debe a la ley de rendimiento marginales decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que conforme agregamos factor variable a la producción, cada vez ese factor aporta menos. Y por eso el costo se eleva, en cierto modo. Y las curvas en cierto momento comienzan a incrementar. ¿Ya? Su forma, otro punto también, su forma es inversa a las curvas de producto. Producto medio, ¿no es cierto? Producto variable medio y costo variable medio y costo total medio. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia entre el costo total medio y el costo variable medio es el costo medio fijo, que al ser mayor a 0 provoca que las curvas nunca se intersecten unas con otras. Entonces, al graficar en mi respectivo análisis de costos, el costo total medio y el costo variable medio como curva se mantienen constantes, ¿ya? Pero nunca se intersectan unas con otras, como anteriormente lo dijimos, y se intersectan con la curva del costo marginal. Pero el costo total medio y costo variable medio no se intersectan, a menos que el costo fijo sea 0, porque dependen del costo fijo. Mientras el costo fijo sea mayor a 0, las curvas se mantendrán unas con otras alineadas, pero no se intersectan, ¿ya? Bueno, finalizando este análisis, le puedo mencionar que verificando el costo total medio, costo marginal y costo variable medio, podemos decir que al inicio de la producción, cuando tenemos una unidad o dos, o al término de la producción, cuando tenemos 7 u 8 unidades, los costos son relativamente dispersos. ¿Por qué? Porque al inicio los costos totales medios son elevadísimos, no así el costo marginal y costo variable medio. Diferente, cuando tenemos 8 unidades producidas, el costo marginal es elevado, muy elevado, está en su punto máximo, en su punto clímax. Y los costos variables medios y costos totales medios están relativamente estables, pero el costo marginal es elevadísimo. Entonces, si tomamos en consideración esto, podemos decir que entre las unidades 4, 5 y 6 tenemos un equilibrio entre los costos. O sea, los costos se mantienen constantes entre aproximadamente 10 y 20 dólares, se puede decir, ¿no es cierto?, entre cada uno de estos costos. Cada uno de los costos tiene más o menos ese valor. ¿Ok? Entonces podemos decir que ahí tenemos nuestra mayor rentabilidad, puesto que los costos se minimizaron al máximo, ¿ya? Y las unidades producidas son altas. Habiendo dicho esto, finalizo mi participación.